Soy el padre Asdrúbal Semeco de la parroquia Nuestra Señora del Valle, que pertenece a la zona 3 de nuestra diócesis de Punto Fijo. Estamos en el marco del año jubilar de nuestra diócesis y el domingo de resurrección hasta el domingo de Pentecostés celebraremos los 50 días de la Pascua. Monseñor Carlos Alfredo, nuestro obispo, ha dado esa iniciativa de que celebremos en grande estos 50 días de la Pascua en nuestra diócesis, para que no quede por debajo de la mesa. Entonces tenemos que celebrarlo en grande. Este es un tiempo de la Pascua, que siempre la costumbre es de que celebramos el domingo de resurrección y todo, bueno, tenemos la Pascua. Pero ahora en el año jubilar tenemos este marco de la celebrativo, de aprovechar al máximo. A mí se me ha propuesto hablar sobre el concepto de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? En el próximo segmento estaremos desarrollando más profundamente toda esa definición de la iglesia. Nos vemos en un momento. Vamos ahora a profundizar un poquito más sobre esa definición de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Fíjense qué interesante. La iglesia, si hablamos de iglesia, es un sentido muy amplio y también hay una conexión también. Es lo interesante que yo más o menos fui en mi reflexión, en la preparación. Le coloqué unas láminas para que nos vamos guiando con respecto a todo este sentido amplio y la conexión que encontramos al hablar qué es la iglesia. Bueno, primeramente tenemos un documento que es base sobre la iglesia, que es la Constitución Dogmática Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. Esa es una base, por supuesto, principal. ¿Qué es la iglesia? Tiene un sentido amplio y una conexión. Lumen Gentium habla de muchos conceptos sobre respecto a lo que es, que quiere decir luz de la gente, luz de las naciones, vamos a decir así, el significado de Lumen Gentium. Ahora, siguiendo un poquito con todo lo que nos habla este documento, decíamos que hay un sentido amplio y hay una conexión. Uno de los puntos, el punto 9, que nos habla en la siguiente lámina, decía que hay definiciones allí de la iglesia, ¿no? Nuevo pueblo de Dios, ¿no? Decíamos la lámina. Comienzo, por supuesto, les hablaba de amplio porque hay una preparación con el pueblo de Israel, que hay un pacto y una alianza. Dios hace alianza y es un pacto con su pueblo elegido. Entonces Lumen Gentium dice algo interesante con respecto a ese punto 9. Dice lo siguiente. Dice este documento que se va preparando el pueblo de Israel. Dios lo va instruyendo, lo va llevando gradualmente. Es la experiencia del pueblo de Israel en todo el caminar. Decimos que, vamos a un poquito de esta parte. En el libro del Éxodo dice aquel momento cuando el pueblo de Israel sale en el Mar Rojo, que es perseguido por los egipcios. Hay un momento cuando dice en el Éxodo: huyamos de Israel porque el Señor lucha en su favor contra Egipto. O sea, que ya el pueblo ha sido un pueblo protegido y elegido por el mismo Dios. Ahora, siguiente punto que decíamos nosotros, siguiente la otra lámina, hay unas definiciones que hace el documento Lumen Gentium. Y decíamos, este documento, pueblo, dice primeramente, nuevo pueblo de Dios, cuerpo místico de Cristo, y también en todos los bautizados. Fíjense, entonces por eso les hablaba yo del amplio y de la conexión, por supuesto, que tiene esas tres definiciones que lo refiere el documento Lumen Gentium. Hay otros documentos, por supuesto, el Catecismo de la Iglesia Católica, que les vamos a dar referencia en este momento, pero primero que quisiera esta parte que habla el documento Lumen Gentium. Fíjense que le dice entonces nuevo pueblo de Dios. ¿Por qué nuevo pueblo de Dios? Por supuesto que comienza con aquella elección que decíamos, ¿no? Del pueblo de Israel. Comienza esa elección para él. Ahora, la segunda definición que habla del cuerpo místico de Cristo y también de los dos bautizados, hay una cita bíblica, aquel diálogo que vemos en el capítulo en San Juan, aquel diálogo de Jesús con Nicodemo. Hay que nacer de nuevo. Fíjense cómo ese texto bíblico que estaba yo más o menos reflexionando con respecto a estas dos realidades, dice cuerpo místico y en todos los bautizados. Es referente, por supuesto, al bautismo. Hay una frase que llamamos nosotros, que vamos
que la vemos aquí abajo, donde el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral número 1217, habla de las prefiguraciones. ¿Qué es prefiguración? Para que nos vamos más o menos ubicando con respecto a las prefiguraciones. Por supuesto, es una idea, tiene que ser una idea a lo que va a referir más adelante, ¿verdad? Prefiguraciones. Es una idea o una imagen anticipada. Y hay textos bíblicos que nos muestran esa realidad de esas prefiguraciones. Un ejemplo de esos textos bíblicos, por ejemplo, aquel sacrificio de Isaac, cuando Abraham lleva a su hijo Isaac, hay una prefiguración del sacrificio de Jesús, ¿verdad? El sacrificio de Cristo. Hay el pase del Mar Rojo, también una prefiguración, el bautismo. Otra prefiguración, así en los textos bíblicos, aquel momento de la serpiente que es levantada por Moisés en el desierto, significa Jesús levantado en la cruz. Fíjense cómo el Catecismo de la Iglesia Católica dice, en el numeral número 1217, dice lo siguiente: en la liturgia de la vigilia pascual, cuando se bendice el agua bautismal, la Iglesia hace solemnemente memoria de los grandes acontecimientos de la historia de salvación que prefiguraban el misterio del bautismo. Dale cuenta entonces que prácticamente el sentido, vamos a decir, el concepto de iglesia es muy amplio y hay una conexión. No podemos perder esa realidad, esa sintonía. De manera pues que en este caminar de estos 50 días de la Pascua aprovechemos, profundicemos mucho. Vamos a ver muchos temas. Sigo y repito esa iniciativa que ha tenido Monseñor Carlos, de que profundicemos. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es el sentir? ¿Qué somos los bautizados? ¿Qué somos cada uno? Esa realidad importante para nosotros. No solamente, tal vez nos quedamos solamente en las estructuras. Muchos dicen que hablan de las estructuras de la iglesia, la estructura. Sí, están las estructuras, pero la iglesia es realidad de los bautizados, como lo está definiendo también, por supuesto, ese documento tan de base que es Lumen Gentium. Bueno, alegre pues, que Dios me los bendiga, que nos vemos en otra oportunidad, que aprovechemos al máximo estos 50 días de la Pascua. Chao.